Volvemos, amigos de Enlace, para continuar en nombre de la memoria con el tema de las torturas en los procesos dictatoriales. Doy la bienvenida a Cristina Moreira, otra invitada especial, parte de Asofam, pero que sobre todo Cristina tiene a un familiar que ha sido torturado durante los procesos dictatoriales de Obando, de Barrientos y sobre todo de Hugo Banzer Suárez. Y hablo de su padre, de Roberto Moreira. Roberto Moreira fue también exiliado en México, en el Distrito Federal, murió en 1972. Pero tiene también características muy peculiares el caso de Roberto Moreira. Fue un tema comentado a nivel internacional porque recibió un homenaje en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, justamente por todo el proceso que él vivió en dictadura en Bolivia. Dirigente del Colegio Ayacucho, dirigente de la COP, y al final acusado de ser también un enlace guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. Bienvenida, Cristina, a Enlace, bienvenida a Viayala Televisión, bienvenida a En Nombre de la Memoria y muchas gracias por compartir también su experiencia de vida y en este caso hablar de Roberto Moreira. Bueno, buenas noches. En principio agradecer por este espacio que se nos brinda a los familiares para hacer esta denuncia de estos casos que han quedado impunes, porque no tenemos a los responsables en las cárceles. Sí, se me vienen a la memoria muchos nombres que escuchaba de niña, de la voz de mi madre, agentes de seguridad, como Rafael Loaiza, como Coco Balbián, Tito Montaño y otros más. Y bueno, agradecer este espacio para denunciar el caso de mi padre, que realmente han pasado varios años, han pasado más de 30 años de la muerte de mi padre. Gracias. Doctora, en el anterior bloque hemos tenido la experiencia directa, ¿no?, de una compañera que ha sido torturada en estos momentos dictatoriales. Ahora es fundamental porque las dictaduras no solo son de los evidentemente afectados de manera directa, sino de un efecto justamente multiplicador que se genera en el caso de la familia concretamente, ¿no? Y es de ahí que el día de hoy la presencia de Cristina creo que nos dará justamente las luces de que en toda tortura también otro elemento muy fuerte es la familia. La familia, ¿no? Es decir, en general la tortura también busca maniatar a la familia por un lado y por otro lado es una manera de, digamos, utilizar a la familia para que el torturado, el interrogado, por proteger a la familia termine hablando, delatando si es que sabe algo, o en todo caso sabe de lo que va a hablar puede impactar en la familia. Entonces, por ello mismo, en el ámbito político, el militante tiene que ser muy fuerte como para mantener, ¿no?, una actitud estoica. Pero bueno, el impacto en la familia es muy grande, porque son familias que a veces quedan sin padre, a veces sin madre, sin ninguno de los dos, y a lo largo pues hay toda una suerte hasta a veces de los hijos de acusación al padre o a la madre, ¿por qué te metiste en X o Z cosas, ¿no?, si nosotros finalmente hemos cargado? Entonces, en la experiencia que tenemos en Bolivia, muchos familiares que forman parte de Asofam han necesitado y siguen necesitando un apoyo psicológico. El Estado no ha dado y lo que hemos hecho es apoyarnos mutuamente, ¿no es verdad? Y son compañeras, compañeros que han crecido en Asofam juntos, y Cristina es una de ellas, ¿no? Entonces, este es un ámbito muy importante, no solamente escuchar al que ha sido cruelmente torturado, sino también cómo percibe la familia y cómo impacta en la familia y en el entorno, ¿no? El hecho de un preso que luego trata de ser escarmentado también a través del entorno, ¿no? Cristina, ¿qué sucedió con Roberto, su padre? Bueno, mi padre desde muy joven estuvo identificado con las luchas sociales del pueblo boliviano. Fue dirigente estudiantil, dirigente del Colegio Ayacucho, fue dirigente de la Central Obrera Boliviana, fue dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana y de la Confederación de Empleados Públicos. A raíz de todas estas,
de todo esto que mi padre estuvo involucrado en problemas políticos. El año 1967 él fue acusado por la CIA de ser enlace guerrillero, y a partir de ese año mi padre fue apresado, fue físicamente y psicológicamente torturado. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy la menor de los 4 hermanos. He dedicado gran parte de mi vida a saber qué es lo que pasó con mi padre. He recolectado muchos testimonios de los compañeros que estuvieron presos con él, y es por eso que tuvimos el testimonio de uno de sus compañeros, que a mi padre del 67 al 70 le inyectaron el Pentotal, que era un medicamento que, según los represores de esa época, hacían que los presos puedan delatar a sus compañeros. Entonces a mi padre le suministraron bastante Pentotal en exceso, lo que le provocó serios problemas de salud. A partir del 67, el 70 logra su liberación, gracias a que el Ejército de Liberación Nacional pidió el canje un canje por alemanes, ¿sí? Y por guerrilleros, pidieron 10 guerrilleros por 10 alemanes que estuvieron... 2 alemanes por 10 guerrilleros. Por 2 alemanes. Entonces mi padre estuvo entre los 10, fue exilado, fue su primer exilio, y en el año ya 71 él decide regresar a Bolivia. Lastimosamente el 21 de agosto del 71 se produce el golpe de Banzer, y él ya estaba aquí en Bolivia, allanan mi casa, y otra vuelta empieza el drama de mi madre, quien aparte de también ser víctima de todo esto, ella tiene que ir por todos los centros de reclusión. Yo de niña recuerdo todos los centros, los lugares de La Voz de mi madre, Chonchocoro, Viacha, el Panóptico. Mi padre estuvo recluido en varias oportunidades. Mi padre fue paseado por todos esos centros de reclusión, porque a raíz de las torturas que recibía, él perdió la razón en algún momento de esos por tanta tortura. Es así que el año 71, como una especie de tortura que daban en ese entonces, lo llevaron a Sucre. Yo fui a Sucre, viajé a Sucre hace unos 5 años y pude evidenciar que mi padre estuvo en Sucre. Este señor Tito Montaño fue el que lo internó. Entonces hay una evidencia de que sí, mi padre estuvo recluido ahí, pero era como una especie de tortura que le daba, ¿no? Porque él no estaba loco en ese entonces, no estaba loco. Sí, tenía problemas, pero no para recluirlo en el manicomio. Entonces es así que mi madre logra hacer escapar a mi padre de allá, y sale exilado a México. Pero uno de los casos más, creo que uno de los casos más ¿cómo podría decirle? Visibles, sí, notorios. más notorios ha sido el caso de mi padre, porque ha sido, es un caso que está en el libro de la Central Obrera Boliviana, y ha sido también un caso que ha conmocionado a mucha gente, porque él ha sido paseado por todos los centros de tortura para que vean los demás presos qué les iba a pasar a ellos si no colaboraban con el régimen de ese entonces. Entonces los represores de esa época se ensañaron sañudamente con mi padre. Sí, mi padre en algún momento, mi madre lo encontró con la camisa hecha a jirones, apelmazado el pelo que tenía lleno de sangre. Entonces creo que estos hechos no tienen y no pueden volverse a repetir en nuestra historia. Así es. Cristina, me comentaba justamente en uno de los cortes que
hay varias narraciones, ¿no? Exactamente, y creo que usted sí. ha traído justamente para el día de hoy una de ellas, Sí. y para ir cerrando lo que es este bloque y sobre todo el testimonio de lo que ha sido la vida de Roberto Moreira y la tortura que él ha sufrido, creo que nos puede contar algo. Hay una parte hay una carta que mi padre dejó en la que decía esto: el Coco Balbián fue quien me agarró. Sabes bien sabes bien que él se encargaba de agarrar a los helenos, porque no los conocía muy bien, por algo fue heleno. Lo que recuerdo muy bien es que al principio me torturó un colega tuyo, hermano, un médico sádico que era un neurocirujano del Hospital Obrero. Ese sí me torturó con toda su bronca. Incluso dicen que era catedrático de anatomía el cabrón. Le decían el ciruja. Y ha debido ser nomás anatomista, hermano, porque te digo que conocía muy bien los puntos más dolorosos del cuerpo. Además era un capo para la picana, no sé cómo lo hacía para subir y bajar la corriente. También era capo para el pentotal, ese suero que dicen hace delatar hasta tu madre. Después me llevaron al Dopa, Chonchocoro, recuerdo que también a Villacha, y no recuerdo más, porque perdí la razón. Bueno, esto es una parte de una carta que escribe mi padre, y lamentablemente, como les decía, nosotros como familiares queremos a los responsables detrás de las rejas. Muchísimas gracias, Cristina Moreira, por haber compartido este momento que, doctora, nos nutre justamente en dos elementos fundamentales: que la tortura tiene esos daños físicos, esos daños psicológicos, pero que sobre todo, amigos de Enlace, amigos de Nombre de la Memoria, estamos acá para recordarlo y para generar denuncia. Nos vamos a ir un corte, continuamos ya en el último bloque para entrar en nuestras conclusiones. Cristina, le invito a que se quede con nosotros para que compartamos conjuntamente también con María Victoria ya las reflexiones finales de lo que vamos a entender el día de hoy en lo que es torturas en procesos dictatoriales. Estamos en Enlace, en lo que es En Nombre de la Memoria.